Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a un encuentro más de información en el que hoy vamos a presentar a ustedes algunos temas que considero importantes y que han trascendido en las últimas horas al día de hoy, no sin antes comenzar con una memoria histórica. Yo soy de los que pienso, alguien me decía, ¿por qué hay que recordar siempre a todos los héroes, los mártires que dieron su vida, que ofrendaron en nuestro país su sangre para que nuestra Nicaragua siga siendo ese país que es rebelde entre las políticas expansionistas estadounidenses, para que nosotros no permitamos que el imperio norteamericano continúe queriendo estar al frente de las decisiones de nuestro país? Por ello es que es importante, pero yo voy a iniciar esto con un análisis como militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, como joven sandinista, como comunicador, como profesional, como obrero, como campesino, que he vivido las diferentes etapas de la vida. La gente a veces se pregunta hasta dónde un ser humano puede llegar y desde dónde un ser humano empieza a cultivar su futuro. Cada uno de nosotros tenemos diferentes visiones, diferentes sueños, diferentes metas que cumplir y obviamente enmarcado en lo que es lo ideológico, la meta es que el imperio norteamericano jamás vuelva a poner la bota sobre nuestro país, a dominar nuestro país, y eso nos debe cohesionar a todos y nos debe mantener unidos absolutamente a todos, desde el más niño hasta el más adulto. Entonces, aquí es donde yo quiero iniciar esta reflexión. Vean, compañeros, casualmente un día como hoy, yo estaba recordando la cantidad de gente que era agredida, heridos, muertos durante el 2018. La derecha solo recuerda a un individuo que estaba preso, que era un delincuente, y que en una riña tumultuaria que ocurrió en ese penal, perdió la vida. Pero ellos no recuerdan gente como José Alfredo Urró Girón. El 15 de mayo del 2018, el compañero José Alfredo Urró Girón, de Matagalpa, de la Perla del Septentrión, fue herido de bala por quienes se decían ser pacíficos, por quienes decían que solo estaban con ondas, con piedras, desde tranque, atacando a la población. También, un día como hoy, a pesar de que había sido herido 2 días antes, falleció el compañero Olman Eliezer Celedón. Ambos compañeros, tanto José Alfredo como Olman Eliezer, eran jóvenes, con un futuro por delante, con un ejemplo en sus territorios. Todos los que conocieron allá en el Tuma La Dalia a Olman Eliezer Celedón saben que era un chavalo humilde, un chavalo activo, que siempre estaba sonriendo, encarando las cosas, que le encantaba participar en todas las actividades que como juventud, que como partido tenían el Frente Sandinista, a tal punto de que ellos consideraron como pilar fundamental la paz en nuestro país. Y fueron asesinados a bala viva, repito, a bala, porque siguen contándonos la historia y ahora el plan de masificarlo a nivel internacional. Y es aquí donde yo creo que debemos de tener, y nuestro gobierno en especial debe de
seleccionar los cuadros políticos ideológicos que van a estar al frente de las diferentes embajadas que están representando nuestros intereses, representando nuestra patria en el exterior. Porque lo que se viene no es una cuestión en la que los parias, los apátridas, los que están fuera del país, están pensando en que nosotros los sandinistas o los que estamos al frente del gobierno vamos a quedarnos de brazos cruzados con su estrategia. Pero termino la reflexión de la muerte de estos compañeros casualmente un día como hoy, en Matagalpa, José Alfredo Urrojo Girón, y en Cebaco, Olman Eliezer Celedón. Cebaco fue asediado totalmente, estaban armados hasta los dientes, a la Policía Nacional le disparaban balas, a civiles le disparaban balas, a todo lo que oliera sandinismo. Pero es fácil que en el registro de la historia para ellos solo aparezca un convicto con apellidos extranjeros, pero no estos jóvenes. Estos jóvenes que, al igual que muchos otros jóvenes que murieron en el 2018, se enfrentaron a la muerte por la paz, por la estabilidad de nuestro país. Entonces, aquí es donde viene el trabajo nuestro. No olvidemos a sus familias, no olvidemos su memoria. Estos compañeros tenían madres, tenían padres, tenían hermanos. La familia de todos estos que fueron víctimas del terrorismo golpista en el 2018 deben de tener una atención especializada políticamente, desde nuestros políticos de territorio, de barrio, de cuadra. Deben de prestársele atención, deben de ser escuchados, porque han aportado sangre de su sangre a este proceso revolucionario. No es que no, eso ya pasó y entonces, y olvidarnos. Al igual que los que cayeron en los 80, al igual que los que cayeron contra Somoza, porque no existe diferencia. Se luchó contra Somoza en 1979, se luchó contra los neosomocistas de la contrarrevolución en 1980 y se siguió luchando contra el somocismo en el 2018. Y entonces, ¿se han logrado su objetivo los y las sandinistas? Al exterminio. Porque los nazis somocistas, el objetivo era ese. Así como mataron a José Alfredo y a Olman Eliezer, matarme a mí, matarte a vos, matar a todo aquello que oliera sandinismo. Y que nos quedáramos de brazos cruzados esperando que nos llegara la muerte. Porque si nos defendíamos, éramos paramilitares, como lo dijo el compañero Ramón Rodríguez. Porque si nos defendemos, entonces resulta de que estamos cometiendo delitos. Entonces teníamos que aparecer en sus listas de muertos. Por eso es que estaba revisando las listas de muertos y las fotografías que usaron en el 2018. Es más, esta gente también aparece. Donde no aparecen es en las víctimas de la famosa CIDH, en donde su familia quiso denunciar de dónde vino la bala que acabó con la vida de ellos. Que fue precisamente de los que dijeron ser tranques pacíficos, manifestantes pacíficos, y que se estaban enfrentando a la policía, al ejército y a paramilitares, que fueron las frases que implementaron en el 2018. Entonces yo llamo a la reflexión a todos los compañeros y compañeras que están al frente de una responsabilidad. No es posible que se ignore a un hijo de Ismar Martínez. No es posible que se ignore a un hijo, a un familiar de Pedro Arauz Palacio, a un familiar de el compañero Mendiola que cayó en Matagalpa, a un familiar de José Alfredo Urrojo, de Olman Eliezer Celedón. A esta gente le tenemos que estar dando a nosotros una atención especial, políticamente hablando. No olvidarnos de ellos. No tenemos por qué decir, no, es que eso ya pasó. No tiene por qué pasar. Si estamos recordando su memoria, y su memoria debe estar viva para que no vuelvan a ocurrir esos actos.
porque debemos de pensar que en su momento fue la familia Urró Girón, la del dolor, la del luto, o la familia Celedón, pero pudo ser la tuya, pudo ser la mía. Todo por la ambición y el deseo que siempre han tenido, orgásmico, de llegar al poder. Pero no pudieron ni podrán. Ahora, van a emprender, para que estén preparados los embajadores de Nicaragua en el exterior y se ocupen de contar la verdad. Propongan a la jefatura mostrarle a los grupos de lucha de izquierda los documentales de Marcio Vargas, para que les enseñen que lo que defienden y ven como pacíficos no eran más que criminales, que a los que países les ofrecen nacionalidades no son más que terroristas. Y díganles y cuéntenles lo que hicieron en nuestro país y cómo van a lavarse las manos, a tergiversar la historia y a contarla a como quieren, porque el propósito es empezar a nivel internacional a que tanto los gobiernos de determinados países como grupos políticos, grupos de solidaridad con Nicaragua, se opongan a respaldar a la Revolución Popular Sandinista. Y ahí van a estar todos los parias. Ya se están conformando los grupos. Vos vas para Colombia, vos vas para México, vos vas para aquí, vos vas para allá. Ya se están conformando esos grupos. Y si nuestros compañeros y compañeras encargados de nuestra diplomacia no trabajan en el exterior, el discurso que va a calar, porque a mí me han llamado gente que dicen que han sido de izquierda, bolivianos, ecuatorianos, y me llaman acusando de dictador al presidente Ortega. Me llaman acusando de que en Nicaragua no hay libertad religiosa. Pero es la falta del trabajo diplomático que estamos haciendo en esos territorios. Porque no es posible, después que hablo con ellos y les brindo una entrevista, o conversamos vía Zoom o en cualquier red social, les termino aclarando y les digo, si en Bolivia, con una Biblia en la mano, dieron un golpe de Estado a Evo Morales, aquí, con sotanas, estaban dando un golpe de Estado. ¿Qué le parece, camarada? Le dije a un compañero boliviano que un sacerdote mandó a que lanzaran el cuerpo de un policía a una letrina, que aquí le llaman excusado. No sé ustedes en Bolivia cómo le dicen. Ese policía había sido asesinado en algo que aquí le llamamos tranque y en Venezuela guarimba. No sé ustedes cómo le llamen. Ahí fue asesinado, ahí fue quemado, ahí fue torturado. Y ir contra la Iglesia Católica, ir contra la religión, denunciar esos actos criminales avalados, firmados y sellados por curas, obispos de este país. La propia conferencia episcopal emitiendo comunicados, le digo, en el que reafirman su compromiso con los que están convirtiendo en caos el país. Eso está como que ustedes en Bolivia le hayan aplaudido las masacres de Sacaba y Sencata provocados por el golpismo. Por lo que ustedes allá llaman pititas, nosotros aquí le llamamos terroristas somocistas. Y nos entendimos, el hombre quedó claro. Entonces aquí le digo, ¿cuál es la diferencia entre un cura que incita al odio, a la violencia, y quien la ejecuta? ¿Acaso no es actor intelectual de esos delitos? ¿Acaso la sotana da impunidad para que se provoque la confrontación y hablar en nombre de un cierto sector de la sociedad para atacar a otro sector de la sociedad? El otro día me dijo un ecuatoriano, pero mire compañero, me dijo, aquí el líder indígena
de Ecuador dice que Daniel Ortega es un religioso y que se ha alejado del pueblo, que no está con el pueblo de Nicaragua. Entonces yo le dije, tanto el líder indígena como usted están equivocados. Sus fuentes de información, no es que vimos una entrevista de la sandinista Dora María Tellez, así se refieren. Vieron una entrevista de la sandinista Dora María Tellez. Y le dije, querido camarada, Dora María Tellez dejó de ser sandinista de la década de 1990. Sus acciones muy personales, ambiciosas, capitalistas, con deseos de poder sin límite, la convirtieron en lo que tanto criticó cuando estuvo en la lucha. Entonces no basta ser revolucionario ayer y hoy ser un traidor. Para eso hay que serlo ayer, hay que hacerlo hoy y hay que hacerlo mañana. Hay que hacerlo siempre. Y si Daniel Ortega no estuviera con su pueblo, en Nicaragua no tuviéramos la mejor infraestructura de hospitales. Si Daniel Ortega no tuviera con su pueblo, en Nicaragua se siguiera cobrando la salud, se siguiera cobrando la educación. No tendríamos los parques que tenemos, la cobertura energética que tenemos, tuviéramos los apagones que teníamos antes. Entonces, para que usted sepa, estar con el pueblo es con las mayorías. Porque las minorías siempre te van a adversar, las minorías siempre te van a criticar, pero vos no podés sacrificar el poder popular por los caprichos de las minorías. Y si ustedes en Ecuador se permitieron de que por los chismes y los ataques a Rafael Correa hayan tenido a un traidor como presidente, como Lenín Moreno, y luego a un banquero ultraderechista, del cual están arrepentidísimos de haber votado, como Guillermo Lasso, nosotros no nos arriesgamos a eso. La culpa fue de ustedes que se dividieron. Y si ustedes creen que por una opinión de alguien de izquierda de Ecuador, de alguien de izquierda de España, de alguien de izquierda de Bolivia, nosotros vamos a cambiar nuestra manera de ver el contexto y nuestra realidad, están equivocados. Porque todos esos países no tienen una experiencia antiimperialista concreta como la tiene Nicaragua. No tienen un ejército formado en el fragor del combate como Nicaragua. Y con tendencia revolucionaria. Tienen ejércitos que han sido entrenados, armados, financiados por Estados Unidos. Por eso les es fácil dar un golpe de Estado. Principalmente porque sus proyectos políticos, ideológicos con los que llegan al poder son electoreros, no son proyectos de nación como el Frente Sandinista, que tiene un proyecto histórico, que emana de la ideología antiimperialista de nuestro máximo líder, el general Sandino, que conmemoramos el nacimiento el próximo 18 de mayo. Que nosotros, aún con todas las diferencias que podemos tener entre militantes sandinistas, a la hora de que vemos en riesgo todo, nos volvemos a cohesionar. Aún con aquella cosquillita de que a veces ha escalado mucho fulano, no me gusta eso hasta donde está. O que yo quisiera hacer tal cosa y no me dan la oportunidad. O que yo me he matado, yo he hecho de todo y yo no estoy a donde debería estar. Pero a la hora que hay que defenderlo, salimos y vamos a la defensa. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, con el cuento a nosotros, compañeros, compañeras, con el cuento a nosotros, ¿cuál ha sido el cuento de la derecha de siempre? Independencia de poderes, democracia, libertad de expresión, derechos humanos. Vamos a empezar a reventarlos todos porque es interesante. A mí me llama siempre la atención cuando un animal escribe en mi página y se viene a torturar. Fíjense bien.
Vamos a hablar de lo primero, independencia de poderes. ¿Sabían ustedes que el Consejo Supremo Electoral fue dominado por liberales derechistas desde 1990? ¿Sabían ustedes que absolutamente todos los poderes del Estado estuvieron en manos de la derecha desde 1990 hasta 2006? ¿Sabían ustedes que incluida la Asamblea Legislativa? El hecho de que no hayan sabido aprovechar ese control total que tuvieron del país, porque sus jefes del imperio norteamericano no se los permitieron, no es nuestro problema. Aquí la mayoría de diputados eran liberales, que empezaron a pelearse como carroñeros, que uno jalaba la tripa, que el otro jalaba los ojos, que el otro jalaba el cuero. Ese no es problema de nosotros. Yo no sé cuándo lo van a entender. Tenías al Consejo Supremo Electoral donde el Frente Sandinista con costo tenía un magistrado. O ya se le olvidó que Roberto Rivas no era sandinista. Todos los poderes del Estado en manos de la derecha criminal. ¿Cuántas leyes aprobaron esos diputados en beneficio del pueblo nicaragüense? ¿Cuántas leyes para actualizar los marcos jurídicos desfasados que veníamos trayendo y en donde solo el marco jurídico estadounidense era tomado como fuente? Ahora les duele la ley de ciberdelito, pero la tiene Estados Unidos, la tiene Canadá, la tienen un montón de países, y de esas leyes las ocupamos como fuente para crear la ley aquí. Ahora le duelen un montón de leyes que se han aprobado y no es nuestro problema. Y hoy vienen con el descaro de hablar de aplanadoras sandinistas, cuando tuvieron el control absoluto de este país. Pero como lamentablemente no eran ellos, sino que quien tenía el control del país era Estados Unidos, y obviamente si iban a aprobar una ley, venía el jalón de oreja. No van a aprobar ninguna ley ustedes, porque no lo hemos orientado nosotros. Así ocurrió. La mayoría de los alcaldes liberales. Los ministros, por supuesto, lo ponían los liberales. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por supuesto, 1 o 2 sandinistas, el resto liberales. No sé cuál es el asombro de que hoy sean sandinistas. No le veo el asombro. Tuvieron su oportunidad, la tuvieron, y en vez de contribuir a que el pueblo tuviera una opinión positiva de ustedes, en vez de hacer obras, se defecaron en el país por borrego, por ratas, y hoy van a hacer lo mismo. Ya les están alineando la lonchera, ya les están alineando el discurso, y vayan todos a los diferentes países a hablar mal del gobierno de Nicaragua. Han pasado húmedamente soñando con que desconozcan al gobierno de Nicaragua desde antes de 2018. Desde cuando se iban a hacer los plantoncitos al Consejo Supremo Electoral. Y no han podido. Pero sí requerimos actualmente de un trabajo fuerte, decidido en el campo internacional, en el campo de las relaciones diplomáticas, para mostrar nuestra versión, que es la versión de la mayoría del pueblo. De aquí no se ha ido 1 millón de nicaragüenses, no se han ido ni siquiera medio millón de nicaragüenses. Aquí estamos la mayoría de nicaragüenses, de los que nos sentimos orgullosos. Y algo que tiene que estar claro es que para eso tenemos que someternos a la ley. Todos, absolutamente todos. Yo no sé de qué se extrañan, como antes de 2018, a que había gente que caminaba
difamando, reproduciendo noticias falsas, hablando lo que se le ocurría en redes sociales. Pero hoy lo visita la policía y dice, ¿qué pasó, papá? ¿Cuáles son estos inventos que estás publicando aquí? Es una agresión a la libertad de expresión, porque nos acostumbramos al libertinaje de expresión. Nos acostumbramos. Y allí, hasta en el 2018, un tipo con un arma, dice que era el gato, cuando la única arma que he tenido han sido mi voz y los que Dios le dio a los hombres. Porque me ha tocado enfrentarme a un montón de gente, a celos de militantes sandinistas también, por pura gorra. Me ha tocado enfrentarme. ¿Por qué? Porque hay gente que tampoco ha aprendido a convivir, que las luchas cambian. Nos quieren ver a todos con un arma defendiendo la revolución cuando estamos defendiendo la paz desde otras trincheras. Cada quien en su contexto. Por eso yo siempre insisto, hay que respetar a los que agarraron las armas y defendieron esta revolución. Y darles el valor que merecen, porque ese fue su contexto, esa fue la exigencia del momento. También hay que resaltar el trabajo que viene haciendo nuestra gente desde estas redes. No crean que es fácil tratar de mostrarle al exterior otra cara, la cara que no quieren que mostremos. No es fácil, es difícil. Es difícil porque allá van a seguir hablando y tienen el control de los medios. Pero nosotros tenemos que seguir caminando aquí. Tenemos que seguir trabajando y recibiendo a nuestra gente. 10.000 nicaragüenses deportados de Estados Unidos para Nicaragua. Costa Rica, 38 nicaragüenses, mandándolos para Nicaragua. Son nuestra gente. Gente que se fue buscando cómo mejorar su calidad de vida, a trabajar para luego invertir en su país, a recuperar lo perdido en el 2018. Gente que no son delincuentes, que no son terroristas. Pero la mayoría de los vagos delincuentes que estaban en los tranques, que se fueron a esos países, allá siguen delinquiendo. Prueba de ello es que Costa Rica es el país más inseguro de Centroamérica. Asústense. Por encima de Honduras en el último año. No vamos a negar que se dan casos violentos en Nicaragua, en donde ustedes van a observar, por ejemplo, hace poco, unos tipos fueron a una comunidad jinotega, estaba sentada una persona, le dispararon a quemarropa. Pero no crean que la policía nicaragüense, después de lo que ocurrió en el 2018, no tiene hasta una triple tarea. La delincuencia común que siempre ha existido en nuestro país y que se ha combatido para tener el país seguro que hemos conquistado. Pero la delincuencia también cobijada y vestida, amparada, financiada por Estados Unidos. Ese es otro tipo de delincuencia que ahora hay que darle seguimiento. Porque todo acto que quiera alterar la paz. Vean, yo hoy veo gente que estuvo en los tranques, montando sus caballones en hípicos, asistiendo a conciertos, pasándosela re bien. Pero no los veo en Facebook lanzando estiércol. Pero no los veo retando. Allá andan tranquilos. Y tienen derecho. Eso sí tienen derecho. Pero aquel que quiera alterar el orden constitucional, aquel que nos quiera someter, evidentemente que no, que luego no se queje. Porque nosotros lo que tratamos de hacer es buscar cómo avanzar. Imagínense, hoy se presentó el plan en el que Nicaragua está transformando la producción, y el Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio que se ha presentado ante la Asamblea Nacional trae consigo información valiosa de cómo en paz
hemos logrado un crecimiento agropecuario, sobre todo en la producción de 2006 al 2022, del 103.7% en el sector agrícola. Imagínense ustedes que en el sector pecuario, que tiene que ver con ganado, tenemos un 81.6%. Y el impacto ha sido generado a través del dinamismo que programas sociales como el Hambre Cero ha logrado para las metas productivas en el país. ¿Qué decía la derecha de este proyecto, de este programa? Yo conocí políticos de derecha que llegaban a los territorios y le decían a doña Juana, a don Horacio, a don fulanito: reciba la vaca y en cuanto se la den, se la come o la vende. Reciba la gallina, en cuanto se la den, se la come, la vende. Igual pasaba con los cerdos. Pero la gente, muy pero muy consciente, logró echar a andar el proyecto. Y el que se comió la vaca y le agarró la vara a la derecha, hoy sigue viviendo en su estado en el que estaba. Pero mira al lado de su vecino, del que sí le dio buen uso a ese programa, a ese proyecto, y observa cómo ha dinamizado su economía, cómo ha crecido su economía, y aparte ha mejorado la seguridad alimentaria en su familia. El programa Crisol, que le dio préstamos, cantidades de préstamos, y le daba préstamos a los productores a través de Caruna, fue clausurado. Porque los pacíficos los llaman a Nicaragua, queriendo impedir el incremento en la producción de frijol, en la producción de maíz, en la producción de sorgo. Pidieron sanciones, pidieron agresiones contra Caruna. Si ustedes me preguntan, esos son los triunfos de esa gente. Evitar que usted como productor, como agricultor, tenga acceso a esos créditos. Pero a ellos no les importa que usted tenga acceso a un crédito, porque ellos en ese contexto y en ese momento estaban ganando en dólares. Sin embargo, se espera un incremento del 4.5% de frijol rojo para este año, 4.9 millones de quintales. De arroz, 6.3 millones para 3.4%. De maíz, 8.8%, 8.8 millones, en producción, para sumar un 5.4 a 5.5% de aumento. Del sorgo rojo, 453.600 quintales. Hay rubros de exportación como el café, en el que se tiene una meta de 3.8 millones de quintales para exportación este año. En cuanto al maní, vamos a buscar alcanzar la meta de 4.9 a 5 quintales. Caña de azúcar, la idea es 17.1 millones de quintales. Tabaco, 179.200 quintales de rama y exportaciones de 299.000 quintales. Ajonjolí, 85.800 quintales. En el cacao pensamos aumentar la producción para llegar a 220.500 quintales. Y en cuanto a la producción del aceite de palma africana, alcanzar por lo menos 250.000 toneladas métricas. Entonces, esto es el trabajo que tenemos que hacer para sacar adelante nuestro país. En los últimos 16 años, que es lo que tenemos de gobierno, se han implementado 10 políticas agropecuarias y también 20 estrategias socioproductivas que por lógica han influenciado el crecimiento y el incremento de las exportaciones, y asimismo al aumentar las exportaciones nos obliga a aumentar la producción. Se han hecho un excelente trabajo a través del IPSA para lo que tiene que ver con la estrategia de sanidad de los alimentos en nuestro país. Y es así como la carne
Es la mejor carne que Nicaragua, que Centroamérica y que Latinoamérica produce. Gracias a Dios, la produce Nicaragua. La producen nuestros campos, nuestros productores. Y eso es digno de resaltar. También por otro lado están los agricultores que están preparando la tierra en raíces de tubérculos, allá en la zona de Nueva Guinea, donde se ha incrementado 18.5%, 18.6%. Y en donde uno de los rubros que más crecimiento ha tenido es la yuca, con 7.2 millones de quintales. En esa misma zona se ha producido malanga y quequisque por alrededor de 1.6 millones de quintales. Plátano, estamos hablando de 1.092 millones de unidades. Banano de exportación, 5.3 millones de cajas. La mayoría de esos van a El Salvador, a Centroamérica. A esto es que vamos a apostar. Yo los invito a que trabajemos. No es necesario que usted sea sandinista, hombre. No es necesario que usted grite "Vive Daniel", "Viva la revolución". Eso lo vamos a hacer nosotros, los que nos sentimos identificados. Lo único que le pedimos, no jodan, hombre. No jodan. Trabajen. Amen a su patria. Luchen por su patria. Pero no permitan que el veneno del coral imperialista, de la serpiente imperialista, le llegue hasta el alma y continúe provocando odio e histeria. Y en vez de estar hablando de guerra, es como hablar de trabajo a lo interno. Aquel que ya perdió hasta su nacionalidad por criminal, ese nos va a seguir odiando. Y ese es el que va a salir a los diferentes países, a las diferentes instituciones estatales, a lanzar toneladas de estiércol contra quienes estamos aquí. Pero quienes estamos aquí debemos de apuntar hacia el desarrollo, hacia el trabajo, hacia el crecimiento. Y veámonos como hermanos. Jamás permitamos una injusticia. Eso sí, las injusticias no pueden ocurrir. Y detrás de una injusticia tiene que andar el militante, el compañero, el político. No hay que permitir que nadie, en nombre del Frente Sandinista, le haga daño a otro. Pero tampoco hay que permitir que otro, sin ser sandinista, con influencia, le haga daño a un sandinista. Y cuando usted conciba, escuche y entienda ese tipo de situaciones, hay que hacerlas llegar a las autoridades correspondientes. A esta altura del partido, no asimilo que nadie, ningún servidor público, ningún funcionario, meta las manos al fuego por cura golpista. Pasen. Buenas tardes. Nos escuchamos mañana si Dios así nos lo permite. Viva Daniel. No nos van a callar ni aún censurándonos.